Hola, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Hablando Claro. Soy Jessica Lockhart, directora del Instituto Internacional de Humanología y del Club Más Humanos. Y como todos los meses, aquí me tenéis en una nueva edición de este programa de entrevistas en profundidad en el que buscamos hablar claro de temas humanos. Como sabéis, el Instituto trabaja un tema humano cada mes y el tema de este mes de abril es nada más y nada menos que la ansiedad. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Y no hemos querido dejar pasar la oportunidad de abordar el tema de la ansiedad desde una perspectiva que a mucha gente ni se le pasa por la cabeza. Y vais a entender en cuanto lo presente por qué. Quiero hablar de la ansiedad desde una población, un grupo de población que también vive el tema de la ansiedad, pero quizá un poquito a su manera. Y los que no formamos parte de esa población, en ocasiones podemos tener dificultades para llegar a comprender cómo lo están viviendo. Hoy, para hablar de este tema tan interesante que va a ser la ansiedad en las personas neurodivergentes, voy a contar con una invitada que tiene muchísima experiencia, que de hecho pues tiene desarrollada una carrera profesional importante en este campo. Estoy hablando de Mónica Santos. Es licenciada en psicopedagogía, máster en trastornos del desarrollo y atención temprana y lleva varios años trabajando y colaborando con la Asociación Autismo Bata. En este momento es directora técnica del área de vida adulta, dentro de la Dirección de Servicios de Apoyo en la Comunidad, Empleo, Red de Viviendas para Personas con Autismo y Centros de Día. Su formación es tan extensa que estaríamos toda la hora de la entrevista leyéndola y compartiéndola con vosotros. Y como lo que más nos interesa es escucharle a Mónica, voy a darle ya paso, voy a invitarla a que se una a mí en este plató digital para empezar a hablar de este tema, la ansiedad en las personas neurodivergentes. Y lo primero que quiero hacer, Mónica, es saludarte y que aclaremos algunos términos, porque yo sé que mucha gente, hay muchas palabras nuevas, la gente se pierde neurodivergente, neurotípico. ¿Qué significa todo esto, Mónica? Ábreme el micro y cuéntanos, ¿qué es eso de neurodivergente? ¿Qué significa exactamente? Pues la verdad que yo creo que es un término que se ajusta bastante a la realidad actual. Ujú. Durante muchos años se estuvo utilizando la terminología de personas con autismo o personas autistas más recientemente, porque es cierto que muchas personas se sienten identificadas y muy bien identificadas con esa terminología, pero sí es cierto que dentro de lo que es el autismo y es un espectro tan amplio y tan distinto y tan diferente entre cada persona, que cada persona es única. Y entonces es simplemente que dentro de una línea más o menos que tenemos, pues las personas neurodivergentes son personas con unas características muy específicas. Y las personas neurotípicas somos aquellas que están dentro de esa línea que se considera pues dentro de lo que es lo socialmente correcto, conocido o correcto, no sería la palabra, conocido, digamos, Mm, pero, Fíjate, pero no establece como una diferencia profunda entre cómo se hacía antiguamente, lo que es ser normal, de lo que es no ser normal, sino que todas las personas en realidad somos neurodivergentes, la mayoría o eso todas. iba a decir yo, Mónica, fíjate, he estado leyendo y además en un congreso en el que asistieron algunas compañeras tuyas, sacaron creo que estas cifras hace algunos años, por ejemplo en Estados Unidos, que quizá fue uno de los países pioneros en el estudio de el autismo, el espectro autista, la neurodivergencia, todos estos temas, se hablaba de que había uno en cada 100.000 casos, pero ya en los últimos estudios se está hablando de uno en cada 30 casos. Es decir, una de cada 30 personas se considera Sí, neurodivergente, ¿no? sí. Y aparte, y yo diría más, yo creo que la mayoría de las personas tenemos alguna neurodivergencia. O sea, Claro. y eso no tiene nada de malo, todo lo contrario. Yo creo en la diversidad y el mundo es así, es diverso y lo defiendo, lo respeto y me encanta que sea así. El tema es respetarnos entre nosotros, conocer cuáles son nuestras características de manera individual. Ya no hablo aquí de diagnósticos ni de etiquetas. Yo hablo más de personas Mm. y de respetar las características y las cualidades que tenemos cada uno. No Sí, hablo ya porque, ni de etiquetas ni de no, diagnósticos. fíjate, porque nosotros en el Instituto de Humanología precisamente
siempre buscamos ver al ser humano antes que nada, antes que Sí, sí, ninguna otra es. etiqueta. Conecta con el ser humano, ¿no? Entonces, Sí, cuando sí. nos planteamos neurodivergencia, en realidad lo que ese término parece indicar es que hay un alejamiento, una separación, una diferencia con algún aspecto neurológico. Entonces, Sí. neurotípico, es decir, comportamiento habitual o típico Ujú, neurológico mm, en un ser humano. Y divergente, ujú, distinto mm, comportamiento neuronal o algo así, parecido, ¿no? Sí, Y yo digo, pero si sí, todos tenemos comportamientos diferentes, todos claro. Sí, somos sí. distintos. Ujú, Sí, 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 sí. Por eso, bueno, es un término que a mí me gusta y es muy respetuoso con la diversidad. ujú. Y yo creo que es el que deberíamos empezar a utilizar. Vamos a seguir con algunos términos más, Mónica, si no te importa, para aclarar, porque Ujú, sé que hay mucha confusión. mm, A mí Sí, la gente me dice, no, es que fulanito no es neurodivergente, es Asperger. Entonces, sí, o está dentro del espectro autista. Por eso hay muchos palabras que se han estado sí, utilizando a lo largo de los años y yo tengo mm, entendido, corrígeme si me equivoco, que en ujú, realidad eso del espectro autista que se ha estado manejando hasta hace poquito es mm, precisamente un espectro, es decir, empieza en un punto, acaba en otro punto y que en esa mm, línea tenemos a las sí, personas que tienen ciertas características diferentes de los neurotípicos ujú, y que el ujú. Asperger sería uno de Uno esos de ellos. puntos en esa línea, ¿no? Sí, sí, muy bien explicado. Pero sí, 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 es verdad que dentro del DSM-4, creo, sí que venía esa diferencia. Y entonces, claro, todavía se conserva esa terminología de Asperger y además hay muchísimas personas que se sienten muy identificadas y que siguen prefiriendo marcarse dentro de esa terminología y esto lo respeto completamente. Dentro del DSM-5 eso ya cambió. Y de ahí ese trastorno de espectro del autismo, que es muchísimo más amplio. Yo cuando intento explicarlo de manera sencilla, digo, bueno, pues es como una línea y dentro de esa línea hay millones y millones y millones de rayitas pequeñas y dentro de cada rayita es una persona. Tantas rayitas como personas hay en el mundo o personas neurodivergentes. Entonces, ese espectro es muy amplio. Y engloba desde personas eso, con menos necesidades de apoyo, sin discapacidad intelectual, con una inteligencia elevada, hasta personas con muchísimos problemas de comunicación, discapacidad intelectual, y engloba todo lo que es el espectro del autismo, que es súper amplio, y todas esas personas estarían dentro de esa línea. Otra cosa que mucha gente pregunta, Mónica, y te lo planteo a ti, que tienes muchísima más experiencia que yo, obviamente, ¿es cierto que todas las personas neurodivergentes tienen problemas de relación social? No, no todas las personas. Por eso hablamos de espectro. Si Ujú, buscamos en la línea de relaciones sociales y volvemos a tener en cuenta lo que es ese espectro, pues tantas líneas como personas hay. Hay ujú. personas dentro del espectro neurodivergentes que son hipersociables y luego está el lado totalmente contrario y dentro de esos dos puntos las millones millones y millones de líneas tantas como personas hay. Así que no es cierto que todas las personas con autismo tengan esos problemas de relación. Podemos tener dificultades para comprender a la persona que tenemos enfrente o significados o dificultades en la comunicación que con el paso de los años, con un buen acompañamiento, se puede ir entendiendo y salvando. Eso no quiere decir que todas las personas con autismo no quieran relacionarse, que también es algo que se suele decir. Puedo tener dificultades en la relación. Eso no quiere decir que no me quiera relacionar, sino Totalmente. que si tengo el apoyo necesario, si con el paso de los años aprendo estrategias, voy a conseguir relacionarme o a conseguir aquello que quiero de la manera que quiero con cada una de las personas con las que me relaciono. No es que no quiera, es que necesito saber cómo hacerlo con cada persona. Y Ujú. cada uno de nosotros somos tan distintos que casi tendrían que aprenderse cómo somos cada uno para poder relacionarse con cada uno de nosotros. Pero nadie puede decir que eso no nos pasa, porque nos pasa a todas las personas. O sea, a mí Totalmente. me pasa, tú puedes conocer a alguien y tener tus estrategias de relación, con una persona te funciona, con otra no te funciona y tienes que cambiar. Así de sencillo. Entonces, pues es exactamente lo mismo. Pero ellos tendrían como que, o bueno, ellos no, algunas personas tendrían como que hacer ese aprendizaje como de nuevas. Ujú. Fíjate, otra de las cosas que yo he oído es que
Bueno, primero una pregunta antes de seguir. Ujú. ¿Es correcto entonces que utilicemos de manera intercambiable los términos autista y neurodivergente? Sí, a ver, más aceptado entre toda la comunidad autista es el de neurodivergente, creo. No hay un estudio, o no me he leído el estudio, pero sí es cierto que parece como que es el más respetuoso y el más aceptado. Luego, pues hay personas que prefieren, se identifican mejor con persona con autismo y otras persona autista. Yo creo que la base está en hablar con el total y absoluto respeto de las personas y no utilizar terminología de manera despectiva. No, La clave totalmente. está en el respeto absoluto Es y como escrupuloso. cualquier persona, por ejemplo, que tenga una discapacidad. Yo soy una mujer con Claro. discapacidad. Entonces, a mí, si me tratan con respeto, me da igual que me digan que eres discapacitada, que tienes una discapacidad, que eres, hasta que me Sí, digan minusválida. O sea, en realidad la palabra sí. no es tan importante en mi caso en particular, sino el trato, la consideración Sí, y el respeto. sí, sí. Entonces, la Va a pregunta que te iba a depender hacer, dime, también dime. que va a depender también de la experiencia que haya tenido cada una de las personas con esos términos, cómo hayan utilizado esos términos para dirigirse a ella. Y de ahí que hay personas que los rechacen o se sientan incómodas o que cuando se dirigen a ellas de esa manera reaccionen. Tiene que ver con la experiencia personal vivida con cada uno de esos términos. Totalmente. Tengo una pregunta más de terminología y con esto ya creo que va a quedar bastante claro. Otra cosa que he oído o que me han contado es que la inmensa mayoría de las personas que tienen o que están dentro del espectro, que son neurodivergentes, también presentan trastorno de déficit de atención, TDA o TDAH. Yo no sé si tú sabes si eso es así. Sé que hay Mm, una correlación más alta según mm, los estudios que sí. he mirado, pero Mm. me han llegado a decir que la persona que tiene TDA o que tiene TDAH está en el espectro. ¿Eso lo consideráis vosotros así? Yo no me pronuncio en este sentido porque no tengo ni tantísima Ajá. información ni tantísima experiencia y no me gusta meterme donde no sé. Ujú, Sí que es cierto que cada vez más se va relacionando lo que es el déficit de atención o de hiperactividad dentro del espectro, ujú, ¿vale? O sea, creo que se van acercando cada vez un poquito más. De ahí esa terminología de neurodivergente, ¿no? Que ujú. nos engloba a la mayoría o a todos. Pero no puedo como meterme mucho en ese dato porque ni tengo tantísima experiencia ni tantísima información y no me gusta meter las patas. Pero sí es cierto que parece que cada vez se van acercando un poquito más. Y yo creo que también que cuanto más se abra esa visión, ese espectro, cuanto más se vaya abriendo, al final cabemos todos. Y yo creo que eso, bueno, no me disgusta a priori. No, porque al final es aprender a manejarnos y a tratarnos los unos a los otros desde el Sí, absoluto respeto sí, y sí. con las diferencias que cada uno tengamos. Sí. Centrándonos ahora en el tema de la ansiedad. Una de las cosas que nosotros manejamos o enseñamos en el instituto es que habitualmente muchos casos de ansiedad son casos de preocupación o miedo extremos. Es decir, la ansiedad en muchas personas comienzan con un ¿y si? El ¿y si crece hasta que llega a provocar un temor importante que de no manejarse puede acabar presentando síntomas físicos. Y ahí ya entraríamos dentro de una patología de ansiedad. Ujú. Yo me imagino que ser una persona neurodivergente en un mundo gobernado y controlado por neurotípicos ya Ujú. es una razón más que suficiente para sufrir ansiedad, ¿no? Sí. ¿Cuál es un poquito la realidad que tú te has encontrado en las personas neurodivergentes? ¿Dirías tú que hay una alta prevalencia de casos de ansiedad, que lo sufren bastante? ¿Qué nos puedes compartir? Tremendo. A mí sí que este es un tema que me preocupa y no sé, como que me ocupa y me preocupa y es como que estoy como más hipersensibilizada en ese sentido. El mundo está hecho desde la educación hasta el ocio, las relaciones, el trabajo, todo está como muy diseñado
para personas neurotípicas. En el momento en que una persona tiene otras características, unas necesidades distintas, pocas veces se responde a ellas. Especialmente, vamos a hablar desde la etapa educativa. En la etapa educativa hay supuestamente inclusión de niños con autismo en las aulas, pero bueno, el acompañamiento igual no está totalmente especializado y se dan algunas dificultades, bueno, pero al menos tienen esa presencia y algún tipo de acompañamiento. Cuando llegamos a etapas de instituto, digamos, no hay acompañamiento, no están diseñados para prestar apoyo a esas personas, para responder a sus características, a sus necesidades y además como que los niños tienen más capacidad de aceptar la diversidad. Es una realidad, a priori no vienen con experiencias o con estructuras mentales que les llevan al rechazo, sino más bien a la aceptación. Cuando llegan a esa vida adulta, al instituto, ya tienen otras edades, otras experiencias, otro conocimiento, otra ideología, otra formación, etcétera. Y entonces sí que empieza a haber algunas situaciones un poquito más complejas. Y sin embargo, hay muchísimo menos acompañamiento. Pues lo mismo cuando llegamos a etapas laborales, si llegan, porque muchísimas personas tienen enormes dificultades de llegar porque previamente no han tenido el acompañamiento necesario o el apoyo necesario para poder superar todo lo que es necesario para llegar a un trabajo. Un título de un ciclo, un título de una carrera. Claro, ahí se van acumulando una serie de situaciones que quedan en nuestro subconsciente o consciente. Sí, sí. Ya no hablemos y no entremos en temas de abusos o de burlas o de bullying o de rechazo social o de dificultades para acudir a actividades de ocio, a cumpleaños, a relaciones de pareja. Hay tantísimos temas tan intensos a lo largo de la etapa vital de una persona que van en muchos casos acumulando, como que van presentando inicialmente algunas situaciones incómodas, algunas reacciones, pero imaginaros ir acumulando todo ese tipo de situaciones a lo largo de toda una vida. En algunos casos se generan verdaderos traumas, ya no solo situaciones de ansiedad, y es totalmente comprensible. Y además, añadamos a eso, pues esas dificultades que puedan llegar a tener de comunicación, de relación, sensoriales, se complica aún más pues el acompañamiento a personas con ansiedad, teniendo en cuenta esas características que pueden tener algunas personas neurodivergentes. Fíjate, estoy Este, recordando algunos casos, Mónica, de niños que yo he conocido que ya desde bien pequeños son diferentes, pero como no hay un trastorno definido, no hay un diagnóstico, no hay una mm, limitación física clara, esos mm, niños llegan a la escuela, los demás niños los ven como raritos, ya sabes, los mm, ven como mm, diferentes y mm, empieza el acoso escolar. Y mm, como no mm, hay una definición clara, no hay mm, unos límites claros, a veces mm, incluso mm, los mm. maestros Sí, aíslan a esos niños. Entonces esos niños ya empiezan a desarrollar un temor a la escuela y se muestran retraídos, callados, encogidos ante los demás compañeros. Claro, si no hay un apoyo para que esos niños no acaben creyendo que esa es su manera de vivir y su único camino, es el único camino que van a encontrar. Claro, sí, tú me dices, además de eso, esos niños que están viviendo esa realidad tan terrible, luego van a la educación superior o a la educación secundaria, ni siquiera a la superior, a la sí, 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 secundaria, y se quedan sin ningún tipo de apoyo. Claro, sí, el acoso ya es indescriptible. Y llega sí, la edad adulta y aquí, atención señoras y señores que estáis escuchando esta entrevista, sí, hay adultos con autismo, hay adultos neurodivergentes. No es solamente una cuestión infantil como muchos creen. sí, Lo que pasa sí, que yo creo que el autismo se empezó a estudiar hace relativos pocos años y se centraron en los niños. Pero el sí, perfil del adulto con autismo, el adulto neurodivergente, ha mm, pasado muy desapercibido. Claro, sí, ese niño, cuando llega a la edad adulta, ha sufrido tanto que obviamente tiene miedo a todo. Y esa ansiedad tiene que ser una ansiedad casi, casi visceral, casi tatuada a fuego en sus células, ¿no?
Ujú, ujú. Claro. Sí, 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 es así. Ah, Em, Además, a ver, yo creo que aquí voy a hablar de varias cosas. Por un lado, las personas con autismo, con discapacidad intelectual o que sí que se evidencia de alguna manera pues esa discapacidad, pues ya está como asumido que es así. Yo creo que hay, o para mí, porque esas personas, digamos que ya tienen, están como encasilladas dentro de lo que es la estructura social o incluso de apoyo social, pues el apoyo en un centro de día, en un centro ocupacional, bueno. Pero hay personas que no tienen discapacidad intelectual y sí tienen autismo y que tienen menos necesidades de apoyo, que tienen la capacidad de estudiar, aprender y además tienen un elevadísimo conocimiento sobre algunos aspectos, temas en los que son muy buenos, que pasan más desapercibidas. A mí me preocupan especialmente porque son esas personas donde a lo mejor no tienen diseñado ese modelo de apoyos, no hay un diseño elaborado para ellos. Y entonces van acompañados de sus familias buscando algún tipo de apoyo especializado, psicólogos especializados en el acompañamiento de personas con autismo, asociaciones o federaciones que tengan algún tipo de actividad de acompañamiento, asistencia personal, bueno, y van casi a la deriva y a la desesperada. Y en muchos casos no los encuentran, no encuentran ese acompañamiento. En algunos casos, pues hay que ir diseñándolo, viendo situaciones concretas que se están dando desde las organizaciones. Y a mí es realmente las personas que, como tú decías, pasan como más desapercibidas socialmente, pero también más desacompañadas. claro, y además hay que tener en cuenta que los adultos de hoy no estaban cubiertos por el espectro autista en el pasado porque no se sabía. Sí, sí, Entonces sí, empezó a trabajar con niños y esos adultos de hoy han pasado toda su vida desamparados. Pero hay sí, otra sí. cosa muy seria, Mónica. Mm. Las familias muchas veces ni se les pasa por la cabeza Sí, sí, que ese sí. miembro de su familia esté en el espectro o sea neurodivergente y no pueden Sí, hacer nada por ayudarles porque ni siquiera se les informa, se les plantea, sí, se les educa o se les forma. Y yo creo, sí. fíjate, que debería ser cursillo obligatorio para todo futuro padre. Y si mi Mm. hijo tiene una discapacidad o es neurodivergente, o Mm. cómo debo manejarlo, Mm. porque no estamos Sí, preparados, traemos hijos y nadie nos ayuda después, ¿no? sí, 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 sí. Se- Tengo una amiga que dice que hacen psicotécnicos para un montón de profesiones, pero para lo más importante que ser padre o madre no te hacen un psicotécnico, no, es una Eso broma, me ha pero es verdad gustado. que sí. Em, a nosotros nos está pasando que cada vez nos llegan al servicio de diagnóstico más personas adultas con autismo. Como que empiezan a detectar que aquí algo pasa, empiezan a reflexionar sobre su pasado y sobre su presente y futuro también, y dan el paso de acudir a un servicio de diagnóstico. O a través de un psicólogo o psicóloga al que acude una persona joven con sus padres, su madre, su padre y de repente el psicólogo dice, oye, que aquí cabe la posibilidad de que haya otro tipo de diagnóstico. Está pasando muchísimo en personas adultas, muchísimo. Y contrario a lo que se puede imaginar, que cuando te dan un diagnóstico de un niño es cierto que es un impacto brutal para una familia y bueno, se requiere mucho acompañamiento en ese proceso. Pasa lo contrario, yo creo, en la mayor parte de las personas adultas que hacen ese diagnóstico y de repente dicen, bueno, pues sí, estoy en el espectro, soy una persona neurodivergente y como que sienten un alivio y sienten una sensación de decir, bueno, eso al menos es lo que nos transmiten, ¿eh? Y tampoco me gusta generalizar porque cada persona es un mundo, pero es cierto que empieza a pasar eso, ¿no? Y también nos empieza a pasar que personas jóvenes, pues eso, de unos 20 y pico años, que si fracasan en la ESO, en un ciclo formativo, de repente dicen, bueno, ¿qué está pasando? Pues empiezan a lo mejor a ir a un psicólogo o psicóloga y a partir de ahí, pues viene ese diagnóstico y también dicen, bueno, pues empiezan a buscar acompañamiento. Y hay personas eso, jóvenes, adultos, y está empezando a pasar mucho.
porque cuando Pero eran es que, pequeños pasaron más desapercibidos y ahora claro, pero dicen, eso oye, les da una explicación para su vida también. Eso les hace decir, espera, es que yo he tenido esto toda mi vida, no es que de repente me he cogido una mm, gripe ahora y soy neurodivergente. No, eso sí, explica que sí, efectivamente cuando yo me estaba quejando era porque había un motivo de base y nadie lo estaba viendo. sí, Entonces eso sí. les da una cierta tranquilidad, supongo. Mm. Mm, Sí, también a medida que se va teniendo más información, me pasa a veces en algunas formaciones que vamos a algún instituto o colegios, mis compañeras a muchísimos colegios, yo más a algunos institutos, e incluso a ciclos formativos hay un ciclo formativo que es atención a personas en situación de dependencia, auxiliar de clínica, bueno, esos ciclos que son para acompañar a personas en situación de dependencia. Y en algún caso, alguna persona que estaba estudiando me decía, yo creo que estoy en el espectro, te estaba escuchando y todo lo que estabas diciendo me siento súper identificada a lo largo de mi ciclo vital. mm, Y de repente ahora estaba como impactada de decir, es que ahora entiendo por qué me pasaba eso, porque a mí me pasa, te enumeran una serie de situaciones o de cosas que le pasan en su vida diaria y de repente es como, wow, mm, puede ser que haya encontrado el porqué o el motivo de todo esto que me estaba pasando y que a veces me decían que rara, que exagerada, o mira tú, bueno, pues tiene mm. una razón de ser. Fíjate, Normalmente, hay una mm, cosa que varias personas en el espectro a mí me han comentado, mm, y es que alguien que no está en el espectro no va a poder comprender no. que cuando tú entras a un supermercado y está la música a tope y están las Mm, luces destelleantes, es ujú, una sobredosis tal de estímulos que tu cerebro se bloquea completamente. sí, Y no es sí, que tú no quieras reaccionar, es que no claro, puedes. no Es como puedes. si te hubiesen dado un chute que te ha paralizado, ¿no? Con esas pistolitas de la Sí, policía. sí, 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 Pues algo sí, parecido, ¿no? Entonces, sí, claro, todo eso los que somos neurotípicos o los que no hemos conocido a personas neurodivergentes o los que no hemos estado expuestos a esa realidad, insisto, ni se nos pasa por la cabeza. no, Por eso hay que hablar de estos temas, por eso sí, hay que sí, explicar, señor, señora, si está usted en un avión y ve a una persona al lado con los cascos así, no se mm, meta con esa persona, porque es ujú, posible que ujú, sea una persona neurodivergente que está pasándolo francamente mal. sí. Entonces, creo que esa ansiedad que tienen las personas Mm. neurodivergentes es como la ansiedad de una persona neurotípica elevada a la quincuagésima potencia, Sí, ¿no? sí. Yo no soy capaz de hacerme una idea. Sí que acompaño a muchas personas y conozco historias personales, muchas, pero es verdad que creo que no somos capaces de ponernos lo suficientemente en su piel para imaginar cuál puede llegar a ser la sensación. Sí que exponerse socialmente o lo que tú decías, voy a un supermercado y las luces son de neón súper blancas, que me duelen, como me decía una persona, me decía, es que a mí no es que no me guste, es que me duele. Me duele a lo mejor un sonido con eco o un sonido muy agudo, porque cada persona tiene pues, esa hipersensibilidad de manera diferente. Me duele, no es que me moleste. Entonces, cuando lleguemos ante, o una prenda de ropa, que es algo que nos puede pasar a muchas personas, a mí me pica o me molesta, a algunas personas le duele. Entonces, esa sensación creo que no podemos llegar a imaginarla, pero sí a respetarla. No creo que sea tan complejo respetar el que si te molesta esa prenda, si te molestan esas luces, lleves unas gafas, si los sonidos, además hay un montón de variedad de cascos, audífonos que ayudan muchísimo a mitigar cierto tipo de sonidos, eso es genial. Y yo creo que respetar todo eso no debería ser tan complicado, no debería serlo, o a mí no me parece que sea tan complicado. Pero fíjate, estoy recordando hace unos años, estaba yo en Suiza y yo, como os he explicado antes, tengo una discapacidad física, tengo un problema físico. Entonces recuerdo un día que fui al supermercado a hacer la compra y llegué al sitio al que iba habitualmente y las plazas de discapacitados estaban ocupados por coches que no tenían la cosita, La el permiso, tarjeta, la autorización, la tarjeta. sí. Y recuerdo que no había otra posibilidad más que, para mí, más que estacionar allí, y ahora voy a explicar por qué.
Y en un momento dado salió una señora con dos niños pequeños con un carrito y empezó a meter las bolsas en el coche. Y yo me acuerdo que me acerqué a ella y le dije, mire, discúlpeme, está usted en una plaza de discapacitados y usted tiene dos hijos, pero no es discapacitada. Su respuesta, además de muy malos modos, fue, hay un montón de sitios, vete y aparca en cualquier otro lado. Entonces yo le dije a la señora, le dije, mire, yo no puedo aparcar en cualquier lado, porque por mi condición física, para poder salir de mi coche, tengo que abrir la puerta completamente, girar el cuerpo entero y caminar hacia afuera. Solo las plazas de discapacitados me permiten ese movimiento. En otras plazas no me quedo atascada en mi coche. Usted lo está haciendo por comodidad, yo lo estoy haciendo por necesidad. Por necesidad. Y es ahí donde la gente tiene que empezar a entender que no es Sí. una cuestión de capricho, que no es una cuestión de comodidad, que no es una cuestión de, ay, qué bien, tengo tarjeta de aparcamiento y aparco donde Mm, quiero. Que no, que mm. no. Y con las personas Sí, neurodivergentes es lo mismo, que no es una cuestión de, mm, me apetece. no. Fíjate que cuando físicamente no detectas esa necesidad, porque a veces en personas con autismo físicamente no tienen nada, pero tienes que llegar a explicar en algunas ocasiones que la clave está en que a lo mejor para esa persona desplazarse desde un sitio que está a 200 metros y tener que pasar por delante del salón de juegos que hace un montón de ruido, cruzarse pues lo que quieras, o sea, por una carretera donde pasan motos que hacen muchísimo. Ahí está la necesidad de aparcar cerca de la zona a la que quieres acudir, porque para esa persona puede suponer un estrés tan elevado No, que luego no. decimos, no, es que esa persona, vemos a un niño, una niña, un adulto, una adulta que está nervioso y nos llama la atención y no lo entendemos. Pues es por todas esas cosas. Y de ahí la necesidad que también algunas personas neurodivergentes necesiten esa tarjeta que les permita aparcar lo más cerca posible de sitio sin verse tan sobreexpuestos a todo el entorno, el contexto social Ujú. que para ellos es muchísimo más complejo que para nosotros como No, sí, neurotípicos. totalmente. Entonces, Bueno, no me Mónica, gusta nada esto de ellos y nosotros, ¿eh? no, no, No me no, gusta. nada, no, no. Y de hecho, fíjate, yo ahora iba a intentar unirlo en el Sí. siguiente comentario, que más que una pregunta es un comentario. Yo te iba a decir, hombre, si es difícil tener ansiedad en cualquier situación, en cualquier grupo de edad, en cualquier, Ujú, ¿no? ujú, Tú que tienes experiencia, sobre todo con adultos ujú, ujú, neurodivergentes, ujú. ¿qué podemos hacer los que no estamos formados, los que no tenemos conocimiento ante un caso de ansiedad? Yo sé, pues, cómo manejar más o menos un caso de ansiedad con una persona neurotípica porque, bueno, pues me he formado para ello. Pero ¿hay algo Mm, especial que debamos hacer con las personas neurodivergentes? Imagínate, pues, que tienen un ataque de pánico, ¿no? O vemos que ujú. efectivamente lo están pasando muy mal. ¿Cuál sería el primer consejo que nos darías? Fíjate, yo creo que la base es la misma. Para Ujú, mí es, cada persona es distinta a la persona que está al lado. No podría decir, bueno, pues con todas las personas neurodivergentes, si hacemos esto va a funcionar. No. Lo que va a funcionar es conocer a cada persona y qué es lo que le funciona a cada persona para sobrellevar ese momento. ¿Qué es importante lo primero entonces? Conocer a esa persona. Lo segundo, saber qué es lo que puede llegar a relajarle a esa persona, estrategias de regulación emocional. Y cada persona tiene una estrategia totalmente diferente. A veces es pues agarrar un cordón, apretar un muñeco, llevar el cinturón un poco más apretado, ponerme una gorra, ponerme unas... Hay millones y millones de estrategias, los cascos, las gafas de sí. sol. Hay millones de estrategias, escribir en un papel, hacer un garabato. Es que podría poner millones y millones, millones no, pero muchísimos ejemplos, tanto casi como personas. Antes hablábamos del espectro, pues igual. Claro, Por lo tanto, es pero el Mónica, respeto. Sí, sí, perdón. por ejemplo, una persona Mm, neurotípica que está teniendo un ataque de ansiedad, lo ujú. primero que te dicen es ayúdale a respirar. O Sí, sea, sí. lo primero, Ujú. inspira, Sí. Yo no sé si, porque es que, claro, cuando tú te acercas a una persona neurodivergente y le empiezas a decir que respire, puedes estar agobiándola más. Mm. Claro, por eso Claro. decía, porque a lo mejor ya el hecho de acercarte mucho o de mantener ese contacto físico o de hablarle, básicamente por eso decía que es importante conocer a cada persona. Ujú, Si yo sé
que a esa persona le puede molestar mi tono de voz en ese momento o que incluso está en ese momento tan ansioso que escuchar una voz le va a poner todavía más, simplemente hago el gesto y no hablo. Ujú. Si a otra persona le molesta, que no le molesta o le tranquiliza que le toque, me puedo poner delante y poner las manos encima de sus manos o de sus piernas y venga, vamos a respirar, sigue mi ritmo. Entonces, eso, por eso explicaba al principio, va a depender siempre de cada persona, de cómo sea, de la hipersensibilidad o no que tenga. Y a partir de ahí establecer estrategias. Tiempo, tiempo respeto, paciencia, tranquilidad y conocer muy mucho a la persona. Pero es una cuestión yo creo que de paciencia y tranquilidad con cualquier persona que tiene un ataque de ansiedad y no forzar. Ujú. Quiero decir, en ese momento lo está pasando realmente mal. Sí. Necesitas un tiempo Ujú. y después, en la medida en la que tú te vayas sintiendo un poquito mejor y en la medida que te vayas sintiendo un poquito mejor, damos un pasito más. Pero nunca forzar en un momento de crisis a hacer algo que sabemos que le puede provocar. Yo eso creo que no va a resultar muy efectivo. Fíjate, es curioso porque anoche me llamó una chica de 21 años que quería consultarme porque estaba con muchísima ansiedad desde hacía mucho tiempo y ya estaba con problemas de insomnio y con problemas reales serios, Sí. ¿no? Y entonces me dijo, necesito herramientas para manejar la ansiedad. Y yo le dije, yo no te voy a dar herramientas como quien te da una pastillita para que se te quite la Ya. ansiedad. Tenemos que trabajar y ver cuál es la causa de tu ansiedad. Tenemos que ver qué Ujú. herramientas te funcionan a Sí. ti, porque tú eres una persona distinta de las demás. Ujú. Fíjate, con todo lo que hemos hablado hoy y con lo que acabas de decir, que a cada persona le va a funcionar una herramienta determinada y que hay que conocerla, pues hombre, sería súper, súper, súper importante que las personas que tengan la más mínima sospecha de que pudieran encontrarse dentro del espectro autista o que fueran neurodivergentes se acercaran a una institución como la tuya para solicitar que se les hicieran las pruebas, ¿no? O sea, que empezaran a trabajar con alguien que les pueda ayudar a conocerse y Ujú. comprender su realidad. Ujú. Sí, a veces si hacer un diagnóstico pues consideran que no es la solución, sí al menos pues informarse con personas que tienen conocimiento, especializadas, leer, porque eso les va a ayudar mucho a entenderse a sí mismos. Ujú. Si el diagnóstico puede no ser la solución, sí al menos el conocimiento sobre lo que es el espectro del autismo y acompañarse de profesionales o personas que sepan del tema para poder llegar a entenderse y también para poder probar esas estrategias y llegar a tenerlas, a implantarlas en su día a día y que el contexto, el mundo sea un poquito mejor o más llevadero para ellos y ellas. Claro. Y una última pregunta que quisiera plantearte, ¿vale? En realidad, cuando una persona es neurodivergente, no es que tenga una enfermedad, no es que se le pueda dar una pastilla, no es que, No. que tenga una patología como tal. Entonces mucha gente dice, ¿y para qué me voy a hacer las pruebas si total no me pueden ayudar, no me pueden hacer nada? Pero claro, y enlazando esto con lo que hemos dicho antes, ahora hay muchos más adultos que se están planteando, igual yo soy neurodivergente, sí hay ayuda, ¿verdad, Mónica? Sí hay cosas que se pueden hacer. Es decir, Sí. no te quedes sin más con el igual soy neurodivergente y Orcompón porque no me Mm. pueden dar nada, ¿no? Sí. Sí, sobre todo porque el desconocimiento lleva a que tanto tú como tu entorno, que no saben qué es lo que pueda estar pasando, pues tengan un tipo de exigencias o de comentarios o de relación que a ti, en lugar de ayudarte, te está perjudicando más de lo que puede ayudar. Entonces, desde el conocimiento se acompaña muchísimo mejor. Yo siempre digo que un diagnóstico temprano ayuda a que esos niños y niñas desde muy pequeños puedan establecer, interiorizar esas estrategias y también sus familias, porque es un proceso de vida. Entonces, cuanto antes tengas ese diagnóstico, antes y mejor se va a acompañar a la persona en sistemas de comunicación, de relación, etcétera, etcétera. Entonces, eso por un lado. Por otro, por supuesto que tanto la persona adulta que quiera hacerse un diagnóstico, que sienta que pueda estar dentro del espectro, que es neurodivergente, como sus familiares, porque muchas personas pues tienen su familia, están casados, casadas con sus hijos, sus hijas,
desde el conocimiento del diagnóstico, leerán, tendrán organizaciones que les pueden acompañar en resolver dudas, incluso pues eso, personas jóvenes que dicen, bueno, pues yo no necesito estar en un centro, en una organización, pero sí a lo mejor una asistencia personal, ¿no? Pues un profesional que sabe del tema y que me puede acompañar a hacer ciertas actividades, incluso a entenderme un poquito más a mí mismo, a practicar algunas estrategias y entender que no es que yo sea una persona rarita o rarito, sino que soy una persona que tiene unas necesidades que cubrir y que hay estrategias y existen sistemas que le van a ayudar a llevarlo mucho mejor. Entonces, claro, pedir ayuda siempre está bien para todas las personas, Sí, siempre. neurotípicas y neurodivergentes. Fíjate, Siempre alguien me va a haber decía, alguien que nos pueda ayudar. siempre, siempre. Y además que no sé cuál es el problema a la hora de pedir ayuda. O sea, ninguno nacemos aprendidos, ninguno es con Mm, disculpas de todo el mundo san Dios. Entonces, todos necesitamos ayuda en un momento dado. Alguien me sí, decía hace poco que cuando una persona neurodivergente llega a la edad adulta y no ha recibido apoyos, no tiene formación, no ha recibido ningún tipo de estrategias, algunas de sus diferencias se pueden agudizar. Y yo simplemente desde la lógica lo explicaba por bueno, pues si no te han enseñado a manejar esta realidad, la realidad se te va haciendo cada vez más grande y te puede pesar más y te puede resultar más difícil sobrellevarla. Entonces, ujú, yo creo que eso también sería un incentivo para ayudar a las personas a plantearse, bueno, voy a tomármelo en sí, serio, voy a ver sí, qué puedo hacer o incluso qué podemos hacer los que estamos o los que ujú, sospechamos de que quizá sí, nuestra pareja, nuestro hijo, nuestro mm, nieto, nuestro abuelo ujú, tengan, ujú, sean sí, neurodivergentes, ¿no? El que ujú, no tengamos miedo a consultar, a hablar, a preguntar. Yo me sí, imagino que asociaciones como la vuestra hay por toda España en este caso y en sí, muchos otros sí, países. sí. Claro, hay países menos desarrollados también en esto socialmente que otros, pero yo me imagino que, pues no sé, igual hasta se pueden recomendar libros, lecturas o fuentes de información que Sí, la gente puede consultar incluso estando en zonas menos avanzadas en este campo. sí. Entonces, no sé si puedes darnos alguna idea de dónde puede la gente empezar a mirar. ¿Te refieres a páginas web? ¿Te Por refieres a...? Es que, claro, ejemplo, claro, algún sitio donde empezar a desenmarañar todo ese caos, sí, ¿no? Como decir, bueno, si yo tengo la sí, sospecha de que soy neurodivergente o hay una persona en mi entorno que creo que pueda ser neurodivergente, sí. ¿por dónde empiezo? Vale, yo creo que va a depender también de la edad. Porque si eres niño y acudes al pediatra y le comentas esa sospecha, probablemente ya te vayan derivando. Y ahí como que suelen llegar más derivados desde servicios de pediatría y así. Si eres adulto, hay un montón de asociaciones y organizaciones, tanto que hacen diagnóstico como que tienen servicios o programas de acompañamiento a personas adultas y que te van a orientar. Hay federaciones, hay confederaciones, está Autismo España, está Plena Inclusión, aquí en España me refiero. Y luego las federaciones que están en cada comunidad autónoma, que son las que te van a derivar probablemente a asociaciones especializadas. Por suerte tenemos internet. Ujú, Y en la búsqueda, claro, a lo mejor en una búsqueda tú puedes estar con una organización que te guste más o menos o que tenga más o menos experiencia, pero luego ya va en cómo cada uno se siente más cómodo. O sea, la mayor parte de las organizaciones están formadas por profesionales formados y con experiencia y uno pues se puede sentir más cómodo con una persona o con otra. ujú, Y no tiene nada que ver con que los profesionales sean buenos o malos, sino que pues me hace sentir más cómoda esta persona o en esta organización me sentí muy bien. Y luego sí que es verdad que es importante dentro de organizaciones como la nuestra siempre estar al día en formación. O sea, eso es básico e imprescindible, no podemos quedarnos atrás, cada vez avanzamos muchísimo más y tenemos que estar siempre, siempre formándonos como profesionales. Y luego, em, antes de, perdón, que me vienen muchas cosas a la cabeza y al claro, es final que hay quiero decir, muchísimo que compartir. Claro. siempre digo que va más rápido mi cerebro que mi voz Ujú. y quiero decir tres cosas a la vez y tengo como que ordenarlas. Bueno, eso, que sí, que yo creo que es importante acudir y no fiarnos de cualquier estrategia
que no esté comprobado que tiene resultados, porque en un momento de diagnóstico, de preocupación o de miedos, pues a lo mejor nos puede llevar a fiarnos de, bueno, pues de cualquier metodología o cualquier estrategia. Y yo creo que si no está basada en evidencias, quizás es recomendable esperar y utilizar aquellas que sí que están basadas en la evidencia, que respaldadas por organizaciones, confederaciones y federaciones y los propios profesionales, para no caer después en, bueno, en situaciones más complejas de llevar o de superar o de... bueno, Ujú. es una Bueno, recomendación pues general. yo creo que efectivamente el tema de la neurodivergencia está descubriéndose, además a una velocidad relámpago, no está dando tiempo, creo yo, a que No, la sociedad vaya avanzando al ritmo de no, los descubrimientos y los avances que sí, se están haciendo. Y bueno, pues por eso, por ejemplo, hay listas de espera para poder hacerse las pruebas diagnósticas. Hay, bueno, pues mucha ya, necesidad de apoyar mucho. a las personas Ujú. que van Sí, descubriendo que son neurodivergentes. sí, Y esto nos vuelve a llevar al principio, Mónica, es que al final todos somos diferentes. Al final yo empiezo a decir que todos somos neurodivergentes y que todos tenemos sí, nuestras sí, peculiaridades, nuestras sí. singularidades y que Mm, estaría muy bien que todo lo que se está compartiendo con las personas que ya oficialmente son neurodivergentes se compartiera a nivel mundial y global. O sea, que mm, todos ujú. aprendamos, no solamente las personas. Es como decir, no, es Sí, que solamente vamos a enseñar a tomar paracetamol a las personas que tengan gripe tipo X. ujú, No, explica qué es el paracetamol, para qué sirve a sí, nivel general, ¿no? No sé. Es un ejemplo muy tonto, mm, pero que quizá sí, haya llegado el momento de normalizar un poquito esta ujú, información y abrirla al resto de la población. mm. Yo comparto lo que decías antes, ¿eh? Yo creo que somos una sociedad diversa en todos los sentidos, en todos los sentidos. Y aceptando eso, debemos aceptar a todas las personas. Es cierto lo que decías antes, que creo que no nos está dando tiempo a generar respuestas para todas las personas. Eso es cierto. A nivel comunidades autónomas, a nivel organizaciones, federaciones, no estamos abarcando toda la necesidad que hay y eso también nos frustra. Esa es una realidad, que te llame una persona y tener que decir en este momento no puedo acompañarte, es muy frustrante y es verdad. Y también es muy difícil generar todos esos apoyos, servicios y programas porque no hay ningún tipo o muy pocas ayudas o las ayudas no son suficientes. Y entonces, bueno, hay muchísimas personas que no tienen nada, ningún tipo, y eso sí que es duro de acompañamiento, eso sí que es duro. Pero por otro lado, sí que siento, o igual es más un sueño más que una realidad, pero sí que como que tengo una sensación como de que el mundo está cambiando y las sociedades van cambiando y cada vez aceptamos muchísimo más. Las nuevas generaciones creo que vienen, y espero, muy respetuosas con la diversidad. Fíjate, Eh, yo creo que sí y no. Yo creo que el mundo se está polarizando, Mónica, y es un tema que yo estoy hablando desde hace mucho tiempo en el instituto porque tenemos una corriente que es muy mm, aperturista, una corriente que es muy de respeto y de aceptación de la diferencia en general, pero luego tenemos otra corriente que quiere permanecer en donde hemos estado hasta mm, ahora y que está sí, cerrando puertas y que está cerrando ventanas y que está como enclaustrándose en lo que fue. Entonces yo creo que sí, vamos a ver una especie de lucha entre ambas sí. posiciones y que va a tener que resolverse porque el mundo no puede seguir atascado. Entonces, estoy contigo, ojalá ganen los Ojalá, aperturistas. ojalá, ojalá, porque es que Mm, entonces si gana lo contrario es que estamos ciegos, estamos totalmente, ciegos totalmente. y es rechazar o no aceptar la realidad y la realidad es la que es y espero, bueno, yo creo que por eso decía antes que creo que es más una esperanza o las ganas que tengo de que sea así, Bueno, espero. precisamente por eso hacemos este tipo de programas, Mónica, porque yo también tengo esa misma esperanza. Yo creo que la humanidad tiene que seguir avanzando, tiene que seguir Mm, progresando y para poder avanzar y progresar, ¿sabes qué es lo que tenemos que hacer, creo yo? Volver a humanizarnos. Nos hemos deshumanizado y creo que mm, tenemos que rehumanizarnos y empezar a entender que todos somos singulares, que todos somos únicos, mm, que todos somos diferentes.
parte por esa rehumanización. Nos hemos convertido en robots, todos uniformes, todos iguales, todos con un comportamiento marcado. Y eso es poco humano. Sí, sí, y creo, mira, yo creo que tampoco las nuevas tecnologías, las redes sociales, la inteligencia artificial, creo que no nos va a ayudar nada en Bueno, este sueño. Creo que no sé si ayudará mucho, pero cada vez estamos como más individuales y aislados y nos conectamos a través de una pantalla. Facilita eso mucho a algunas mm, personas, pero para otras cosas sí. mm, Para otras cosas complica. Bueno, no sé, yo tengo la esperanza yo también. de que cambie, de que cambie. Yo confío en la Espero. humanidad. Sí, yo Soy también, de verdad optimista, que ¿qué quieres que te diga? yo confío plenamente. Pues con Va a este pasar, toque de porque no esperanza vamos y a permitir optimismo, que pase lo contrario. No permitimos que pase lo contrario, vamos a seguir en bueno, esto. y ahí estamos todos empujando, exacto, y de eso Sí, se trata, de sumar y de seguir sí, empujando en esa dirección para que se sí, respete a todos, sobre todas las cosas, se vea al ser humano y se le respete sí. completamente. Ujú. El otro día hablaba con una compañera de trabajo y decía yo, como que su sensación a lo largo de su trayectoria profesional, decía, yo me conformo con pensar que cambió un poquito las cosas, que a lo mejor algunas vidas de algunas personas cambiaron un poquito con lo poco que yo pude hacer, y de ahí el esfuerzo enorme que hacemos muchas veces por hacer este tipo de entrevistas o formaciones, y a veces supone un esfuerzo enorme. Yo reconozco que me supone un gran esfuerzo, pero tenemos que hacerlo. Y te lo Por esto agradecemos que de vamos a hablar verdad, ahora. precisamente por eso. Te lo agradecemos porque yo desde el otro lado de la entrevista tengo que ayudar a que la gente sepa, tengo que dar Mm. visibilidad, tengo que Sí, compartir, tengo que sí, sí, rehumanizar a la humanidad, es mi trabajo. Y para sí. poder hacerlo tengo que contactar con gente como tú que pueda decirnos, señores, esto es así. Es que es una Entonces, realidad. ujú. Mm. Yo te quiero agradecer el esfuerzo de verdad, de verdad, de verdad, Mónica. Te agradezco que hayas estado Ya. aquí, que nos hayas dado tu tiempo, tu esfuerzo, tu conocimiento, tu experiencia, porque es este tipo de cosas las que hacen que el mundo poquito a poquito vaya girando en esa dirección que queremos Mm. llegar a conseguir. Espero pues que no sea la única vez que hablamos, espero que bueno, podamos seguir apoyándoos desde el instituto y que de Muchas alguna gracias. manera apoyemos a todos esos millones de seres humanos que son singulares, que son únicos, que Ujú, necesitan este apoyo y ujú. nosotros desde nuestra humilde posición contribuimos con nuestro granito de arena. Eso es. Quiero de verdad darte las gracias, agradecer no solo la Mm, entrevista, sino el trabajo que hacéis todos los días acompañando a las ujú, personas que sin ujú. vosotros estarían bastante peor en la vida. De verdad que mil, mil gracias. Nuestra vida es distinta, o mejor, yo diría que mejor la mía, gracias a ellos, que me enseñan muchísimo cada día, así que no me tienen que agradecer nada, yo se lo agradezco a ellos y a ellas. Me encanta tu filosofía porque es la misma que la mía. Pues con esto vamos a terminar esta edición de Hablando Claro. Como sabéis, todos los meses aquí en el instituto vais a tener una nueva entrevista sobre estos temas humanos tan importantes. Así que si esta entrevista, este Hablando Claro de hoy, os ha servido, aunque sea para conocer un poquito más esta situación de vida de muchas personas, plantearos pues que hay otras realidades de las que quizá no erais conscientes, que la neurodivergencia es habitual, muy normal y que debemos conocerla y comprenderla todos los seres humanos, pues me doy con un canto en los dientes, me alegro de haber hecho esta entrevista y os emplazo a que sigáis al instituto y que escuchéis todas las demás entrevistas que vamos a seguir compartiendo con todos vosotros. Gracias y hasta la siguiente.